Gracias por continuar con nosotros en Abriendo la Mañana y hoy tenemos a Yajaira Robles. Ella es asesora en finanzas y vamos a hablar de un tema muy importante que nos interesa a nosotros y es cómo tener un fondo para emergencia. Buenos días, ¿cómo se siente Yajaira? Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Yo feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Y este tema tan básico que es el fondo para emergencia, que siempre lo hemos hablado, sin embargo, muchas personas en tiempos atrás hacían caso omiso a este fondo de emergencia, porque pensaban como que algo como ha pasado ahora, esta terrible pandemia que ha pasado, no podía pasar. Sin embargo, muchas personas se han estado beneficiando de este fondo de emergencia porque crearon el hábito de crearlo primero, de saber la importancia que tiene y pues ha venido a salvar el bienestar de muchas familias y de otras ha sido su principal necesidad en este momento. Entonces, para las personas, por ejemplo, que no tienen un fondo de emergencias, déjame primero explicar qué es un fondo de emergencia. ¿Qué es el fondo de emergencia para que personas puedan entender de qué vamos a hablar? Claro que sí, el fondo de emergencias no es más que un fondo de dinero, un ahorro que vamos a apartar para cualquier eventualidad que pueda surgir. Que nos quedemos, por ejemplo, sin empleo, que, por ejemplo, se nos dañe el vehículo, por ejemplo, esta situación que estamos viviendo, pero no es un fondo cualquiera, sino que vamos a calcular cuáles son nuestros gastos fijos, cuáles son nuestros gastos básicos del hogar, o sea, qué nos cuesta vivir. En base a eso, entonces, crear un fondo para emergencias. Por ejemplo, una persona que sus gastos fijos no son más que los pagos fijos mensuales, como el pago de energía eléctrica, la casa, el agua. Exacto, la alimentación, todo lo que es fijo. Esos son los gastos fijos. Entonces, una persona que tenga unos gastos fijos de 20,000 pesos mensuales debe tener al menos de 3 a 6 meses de esos fondos para cubrirse ante cualquier eventualidad. Una persona que explicar esta parte, ¿cómo así? De 3 a 6 meses, ¿cómo así? Sí, por ejemplo, si mis gastos fijos mensuales son 20,000 pesos, entonces yo debo calcular, ahorrar como mínimo 60,000 pesos, para que si en algún momento yo me quedo sin empleo, yo tengo mi bienestar familiar de mis gastos básicos asegurados. Eso representa más o menos qué por ciento del sueldo que yo puedo tener de manera mensual. Eso va a depender de cada quien. O sea, las finanzas personales son individual de cada persona. Y los gastos fijos que yo tengo nunca van a ser los mismos que tú tienes. Entonces, las personas deben sentarse a evaluar cuál es su realidad financiera. Para entonces, en base a eso, calcular cuáles son sus gastos básicos, sus gastos fijos. Y en base a eso, entonces, hacer un plan para crear el fondo para emergencias. Ok, por ejemplo, yo gano 30,000 pesos. 30,000 pesos mensuales. Tengo que pagar casa y gasolina, comida, entre otras cosas. Ahora bien, más o menos cuánto usted me recomienda que yo pueda ahorrar de ese dinero. Por ejemplo, 1,000 pesos, 500 pesos, 2,000 pesos, que sea un hábito, que pase lo que pase, yo tengo que sacar ese dinero y ahorrarlo, crear ese hábito. Más o menos, ¿qué porcentaje del sueldo de una persona fija? Las finanzas personales no pueden ser ni cuadradas ni redondas, porque cada quien sabe cuál es su realidad. Lo importante aquí es crear el hábito, y para crear el hábito es empezando, no importa el monto que sea. Los gurús financieros recomiendan que se ahorre un 10% de los ingresos. Sin embargo, una persona que no tenga el hábito de ahorro, empezar a sacar un 10%, puede que para esa persona sea mucho sacrificio. Entonces, una persona que no tenga absolutamente el hábito de ahorro, es recomendable que empiece hasta con un 2% de sus ingresos, pero que empiece. Y a medida que vaya empezando a ahorrar y vaya viendo los resultados de que realmente está acumulando cierta cantidad, eso mismo le va a motivar a esa persona a seguir ahorrando, de que además también le va a motivar de que tiene un fin. O sea, eso es para crear un fondo para emergencia. Ahora mismo, con todo lo que estamos pasando, la gente ha creado más conciencia en ese sentido, de que en realidad hay que tener algún fondo para garantizar el bienestar familiar.
Así es, mi papá le dice el peso de la vergüenza. Eso mi papá siempre dice, que por ejemplo cuando uno va a un hospital o cualquier emergencia que te pueda pasar, tú puedas resolver. Ahora bien, Exactamente. hay la pregunta. Siempre uno dice, ¿cómo voy a ahorrar si siempre hay imprevistos? Siempre se presenta algo, por ejemplo, algo se le daña el vehículo, o algo pasa en la casa, o una medicina. ¿Cómo podemos manejar esa situación? De ahí viene la importancia de presupuestarte. Presupuestarse no es más que sentarme con mi pareja o yo sola, si vivo sola, y yo hacer un presupuesto de decir a dónde va mi dinero, a dónde yo quiero que vaya mi dinero. Que por lo regular los dominicanos lo que hacemos es que gastamos el dinero y después nos preguntamos para dónde se fue. Pero no debe ser así, porque para poder llevar el control de las finanzas debemos organizarnos, y eso es parte de la organización. Cuando tú haces un presupuesto que tú dices, voy a destinar tanto para alimentos, voy a destinar tanto para ropa, voy a destinar que nunca siempre son tan fijos, pero no es fijo, pero tú llevas cierto control. Y si te pasaste, por ejemplo, en una categoría en ese mes, ya tú sabes que el siguiente mes debe bajarle algo a esa categoría o hacer los ajustes. Si gasté mucho en ropa, déjame bajarle al salón. Entonces ahí tú tienes un equilibrio. Y el consumismo, porque el consumismo también es un tema. Es todo lo que nos mercadean en las redes, es un en tema. Todos los lados. Claro que sí, quería decirte también el hecho de tú pagarte a ti primero, de sacar, antes de tú distribuir todo ese dinero destinado a gastos, sacar primero tu porcentaje de ahorro. Antes que todo, porque nunca nos va a sobrar el dinero. Si lo dejamos para último, no es verdad que nos va a sobrar el dinero nunca. Exacto. Y siempre también he visto una modalidad de que, por ejemplo, uno tomarse uno mismo prestado. A ver si usted también me podría explicar esta parte, porque a veces uno tiene ciertas situaciones, toma del dinero que uno tiene y lo poco ahorrado, pero sería bueno también como que fuera prestado. Yo misma me voy a prestar para ver si también usted nos puede explicar eso y también otros tips para poder tener ese dinerito ahorrado. Mira, así no funciona, porque lo primero es tener un objetivo claro. Cuando tú tienes un objetivo claro, que tú dices, yo voy a ahorrar tanto por ciento de mis ingresos mensualmente, pero en 10 meses yo voy a lograr comprarme tal cosa. Entonces, cuando tú tienes tu objetivo claro, las metas deben ser medibles, cuantificables y alcanzables. Entonces, cuando tú estampas esa meta escrita, tú la escribes y tú sabes ya cuánto tiempo te va a tomar y sabes cuándo tú la vas a alcanzar y ahorrando qué porcentaje, eso es muy, muy difícil que tú te desvíes de tu propósito. También, si tú, por ejemplo, vas a una tienda y tú vas a comprar, tú no vas a comprar, tú simplemente pasas, porque a nosotros las mujeres nos gusta siempre mirar, aunque no vayamos a comprar. Pero ¿qué pasa? Te gusta un zapato. Ese zapato tú sabes que a ti no te hace falta, no es una necesidad, no es un bien necesario en este momento. Entonces, lo recomendable es esperar, no comprar de una vez, sino esperar 24 horas para que la emoción que tú tienes de la posibilidad de que te haga comprar ese zapato, no lo hagas, porque al otro día, en 24 horas, va a bajar la intensidad. De hecho, por eso es que muchas veces pasa que compramos algo y después en 24 o 48 horas nos sentimos culpables. Pero es por esa razón, porque ya en ese tiempo tú creaste la conciencia de que en realidad no era una necesidad. Entonces, ¿cómo podemos manejar también el tema de las deudas y los ahorros? Porque sí, eso también, por ejemplo, hay personas que tienen deudas en el banco, con las tarjetas. O sea, ¿cómo podemos manejar esa parte? Y mira, ahora mismo que hay tantas personas suspendidas de sus empleos o que son freelance y que sus ingresos han disminuido considerablemente, por lo general tenemos una cultura que si no podemos pagar, ¿qué es lo que hacemos? Lo escondemos. Entonces yo invito a las personas que se encuentran en una situación difícil económicamente y que no pueden cumplir con sus pagos por eso mismo, por despido, por lo que sea, que se acerque mejor a su entidad bancaria porque existen productos destinados a esas personas, como lo es, por ejemplo, la reestructuración de deudas.
que la entidad bancaria lo que hace es que alarga el tiempo de esa facilidad, reduce la tasa de interés a fin de ayudar a sus clientes a que puedan cumplir con la facilidad y que su buró de crédito no se vea deteriorado. Ahora, yo no recomiendo esa facilidad a una persona que tenga sus ingresos intactos y que sí pueda cumplir con sus compromisos, porque a la larga puede que pague mayores intereses y también si renegocia la deuda, entonces no es factible. Pero una persona que se encuentra ahora mismo en una situación difícil y que no quiera que su buró de crédito se vea afectado, pues yo entiendo que lo más recomendable es acercarse a su entidad bancaria para que ésta le busque las mejores alternativas. Ok, bueno, muchísimas gracias. Si tiene otra sugerencia que pueda dar antes de despedir. Pues que las personas, por ejemplo, que no tienen el fondo de emergencia, aprovechen en las categorías de gastos que no se está gastando ahora mismo. Por ejemplo, muchas personas que no están gastando en salón, que no están gastando en combustible, que empiecen a ahorrar su fondo de emergencia, aunque sea con 500 pesos. Y te digo esto porque muchas personas no empiezan a ahorrar, no dan el primer paso porque dicen, subestiman el monto y dicen, no, pero eso es muy poquito. Pero si te pasa cualquier eventualidad, peor es no tener nada. Así es. Entonces, les invito a eso y nada, muchísimas gracias. Gracias de verdad, Yajaira Robles, asesora financiera, y de verdad ha dado una sugerencia bastante interesante, sobre todo de que tenemos ya que comenzar a educarnos a ahorrar, aunque sea 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, no importa que sean pocos, pero al mes o al año vamos a tener ese dinerito guardado. Muchísimas gracias, Yajaira, y a ustedes, amigos, sigan en sintonía en Abriendo la Mañana.